de abril de 1997 se instalaba en la ciudad de Buenos Aires la Carpa Blanca. Un 2 de abril, pero de 1982, se llevó a cabo una guerra entre Argentina e Inglaterra. Hablar de Malvinas significa hablar de nuestra memoria, de nuestra soberanía, pilares fundadores para formar ciudadanos comprometidos con la vigencia de los derechos humanos. Hablar de Malvinas en clase implica rememorar a través de documentos y fuentes disponibles para investigar un hecho trágico de nuestro pasado reciente que aún permanece como una herida abierta. La guerra de Malvinas ocurrida en 1982 durante la dictadura cívico-militar. A principios de los 80s, en Argentina el conflicto social crecía. Los y las trabajadoras realizaban acciones organizadas en la CGT y se extendía progresivamente un debilitamiento de la dictadura. Buscando una salida desesperada a la crisis, las Fuerzas Armadas que habían tomado el gobierno en el 76 iniciaron acciones bélicas en las Malvinas con operaciones de desembarco el 2 de abril de 1982. La noticia sorprendió a la población, que en general reaccionó en apoyo a la recuperación de las islas sin imaginar los horrores que vendrían. Al margen de los errores tácticos y estratégicos, resultan inconcebibles los malos tratos y crueldades de oficiales y suboficiales hacia los soldados, hechos denunciados como delitos de lesa humanidad. Se podría decir que el genocidio que se inició un 24 de marzo de 1976 continuó en las islas. La información durante la guerra no escapó a las condiciones generales de la dictadura. El severo control de la prensa que existía desde el golpe de Estado se agregaba a la censura típica de todo conflicto. Los comunicados oficiales sugerían que Inglaterra no se molestaría en defender unas islas tan lejanas y sin importancia para ellos. Durante todo abril, los argentinos siguieron con inquietud los cables internacionales que informaban acerca del avance de la flota inglesa, contrariando los continuos mensajes tranquilizadores emitidos por los medios gráficos y audiovisuales de mayor circulación. Los mandos militares seguían ocultando la situación detrás de noticias triunfalistas, como se desprende de las portadas de los diarios de la época. El 14 de junio, la guarnición argentina, a las órdenes del general Menéndez, se rindió ante el general Jeremy Moore. Más de 10.000 soldados cayeron prisioneros en las islas y durante su desarrollo se produjo la muerte de 649 argentinos, resultando heridos otros 1.063. En sus condiciones de prisioneros de guerra, permanecieron en las islas unos días más, en algunos casos hasta julio, concentrados en el aeropuerto hasta que fueron embarcados de regreso al continente y luego devueltos a sus guarniciones y hogares. En la mayoría de los casos en condiciones de semiclandestinidad, con la orden expresa de no hacer declaraciones de prensa y no contar lo que habían vivido sus familiares, que en muchos casos implicaba callar a los malos tratos recibidos por sus propios jefes. La derrota de Malvinas precipitó la crisis del régimen militar y preanunció su caída. Después de unos días de incertidumbre e incidentes en las calles, Galtieri se vio obligado a renunciar. Las islas fueron fortificadas y sus pobladores, que pasaron del aislamiento a la prosperidad, se les concedió la ciudadanía británica, plena antes negada. Los responsables de las Fuerzas Armadas hicieron un esfuerzo para ocultar las consecuencias de la guerra y borrar las huellas, intentando aplicar la misma metodología que usaron contra miles de militantes populares. Creían que de este modo podían eludir la responsabilidad que les cabía en el planeamiento, ejecución y desenlace de la guerra. Esto no fue posible, entre otras cosas, por el llamado informe Rattenbach, elaborado por una comisión creada en diciembre de 1982, integrada exclusivamente por militares y precedida por el general Benjamin Rattenbach. Las conclusiones, que nunca fueron publicadas oficialmente, estuvieron listas en septiembre de 1983.
El informe es lapidario, califica como aventura militar la decisión de la Junta Militar y es contundente a la hora de probar la improvisación, la falta de una adecuada preparación y la impericia con que condujeron a la nación a la guerra. Para quienes combatieron y para los familiares y amigos de los caídos, las instalaciones del monumento en el lugar del conflicto se convirtió en una instancia necesaria de duelo. La Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas demandó durante varios años la construcción de un cementerio en el Darwin. El proyecto pudo concretarse en 2004. Hay allí 237 tumbas de soldados argentinos muertos en combate, de cuales solo 101 están identificadas. El resto permanece con la inscripción de soldado argentino solo conocido por Dios. En marzo de 2018, durante el gobierno de Cambiemos, veteranos de guerras, familiares de caídos en combate, legisladores, académicos y referentes sociales denunciaron en conjunto que el gobierno pretendía hacer pasar oficialmente una situación por otra respecto de la importante acción en favor de la memoria y la identidad de los soldados. Denunciaron que se realizaba el necesario e indispensable trabajo de reconocimiento de los cuerpos a cambio de beneficios para los británicos en materia de hidrocarburos, de vuelos, de pesca y de cooperación científica y militar. Esto puede verificarse a partir del acuerdo de septiembre de 2016, denominado Foradori-Duncan, por el cual el gobierno argentino se compromete a remover los obstáculos al crecimiento económico y desarrollo sustentable, lo que claramente se refiere a remover todas las medidas legales, jurídicas y administrativas que ha tomado la Argentina para proteger sus recursos naturales. Luego de un periodo de 4 años en el que los funcionarios y las autoridades relegaron este reclamo, el actual gobierno, junto a todo el pueblo argentino, continuará exigiendo que se reconozca nuestra soberanía en las islas. Memoria, verdad, justicia y soberanía.